Hoy vamos a considerar la palabra en Jeremías 17 del versículo 1 al 18. Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo he oído en pos de ti, mas yo he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Ni desee día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombraré. Tras trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Pues hemos leído hoy la palabra en Jeremías 17 desde el versículo 1 al 18. Em, Nosotros anunciamos el Evangelio, ¿sí? Digamos que em, anunciamos el Evangelio, pues así nuestro Señor, pues nos ha hecho creer al Evangelio y como dice la Escritura, por cuanto así creí, así hablé, ¿cierto? Nosotros hablamos el Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con obras de hombre. Las Escrituras lo dicen que es como un misterio, que ahora es revelado por medio de sus santos, o sea, la iglesia. Nosotros anunciamos el Evangelio, pero nosotros lo que recibimos de muchas personas es burla y calumnia, ¿sí? Como esto no tiene nada que ver con obra de nosotros, sino de Dios, dice la Escritura que nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Sí, pues ya sabemos nosotros como iglesia cuál fue la función, la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y él fue quitar el pecado del mundo. Los que crean son apartados, son santos, declarados santos para Dios, apartados, escogidos por Dios de las tinieblas. Somos
traspuesto, dice la Escritura, a la luz, ¿sí? Entonces, em, curiosamente, anunciando el Evangelio, en, digamos que uno de mis videos que yo subo, o que yo subí, una persona me dijo falso profeta. No, falso profeta, aléjense de mí, aléjate de mí, algo así. Pues no sabía por qué me decía falso profeta, pero yo decía, bueno, yo le puse, yo le puse un sticker, no, un muñequito de un reloj de arena, pues dando a entender de que pues el tiempo dirá si realmente lo que estamos anunciando es verdadero o es falso. La respuesta que recibí de esta persona fue que decía pues que sí, que el mundo se va a acabar, pero que nosotros lo que debemos hacer es ayudar a los pobres y estas cosas, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, ¿esa es la confianza de nosotros como hombre? O sea, la confianza que nosotros tenemos como hombre delante de Dios es por nuestras obras. O sea, esa es la pregunta que yo me hacía. Obviamente, pues sé la respuesta por la palabra, obviamente no. Aquí nosotros hablamos y actuamos conforme a nuestro corazón, y aquí la palabra en Jeremías nos está diciendo que engañoso es el corazón, ¿sí? Más que todas las cosas. ¿Quién las conocerá? Dice en el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, nuestras obras como hombre, hablo como hombre, es mala, dice la Escritura, que es mala. Mas Dios en Cristo Jesús preparó buenas obras. Entonces dice la Escritura en Apocalipsis, dice, y aquel que hizo lo bueno a vida eterna y el que hizo lo malo al castigo eterno. Entonces si nosotros usamos nuestra lógica, entonces decimos, no, tenemos que hacer lo bueno acudiendo a nuestras obras. Pero la misma Escritura nos da la respuesta que las buenas obras fueron preparadas de antemano en Cristo. O sea, las buenas obras están en Cristo. Entonces, también nos dice aquí en Jeremías, nos dice, donde dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Nosotros solíamos escuchar, maldito el varón que confía en otro hombre. Así decía, así, por lo menos así yo lo había escuchado. Entonces daba a entender que cuando uno como hombre confiaba en otro hombre, era maldito. Pero aquí realmente las escrituras están diciendo otra cosa muy diferente. Dice, así ha dicho Jehová en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. No dice en otro hombre, dice en el hombre. Lo que se hace referencia es a nosotros mismos. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, somos malditos delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, mire, la salvación Dios nos la da, es un regalo, ¿sí? Es gratuito. ¿Por qué? Porque ya Dios habló. Con respecto a todos nosotros, nuestras obras, desde el principio hasta el fin, son malas, ¿sí? Son malas, son malas. Y no podemos hacer el bien estando, dice la Escritura, ¿podéis hacer el bien estando habituados a hacer siempre el mal? Dice entonces, cuando las personas no reciben esta palabra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que qué es lo que hace la persona? Pues busca su lógica, y desecha la palabra, ¿cierto? Fuente de agua viva. Entonces, ¿qué hace? Comienza a confiar en sí mismo, en el sí mismo, ignorando la palabra que dice que somos malditos cuando confiamos en nosotros mismos, ¿sí? Y acá dice más adelante, nos dice en el 9, en el 8, porque será como el árbol, en el 7, perdón, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, mire, em, la palabra dice claramente, en los profetas dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, dice la palabra, ¿sí? Dice nuestro Señor. Entonces, nuestra confianza debe estar siempre en Dios, no en nosotros. Nosotros debemos entender de una vez y por todas que nosotros como hombre no hay nada bueno. No hay nada bueno. Cuando nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios, sí, mediante la cruz, mediante digamos que el Evangelio, nosotros recibimos el Espíritu, ¿sí? El Espíritu, porque creímos a esa obra que Dios hizo. Entonces estamos en Cristo, y en Cristo es que están las buenas obras. Entonces nosotros anunciamos eso,
¿sí? Que no confíen en sus obras porque las escrituras dicen que son malas, la de nosotros como hombres, sino que confiemos en la de Dios. Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre rechaza lo que Dios dice y establece su propia justicia. Pues obviamente el hombre que actúa de esa forma, pues no puede recibir la justicia que es de Dios. Entonces, Dios habla, por eso dice, arrepentíos, arrepentíos. Cuando habla de arrepentimiento es que cambien esa forma de pensar. Tiene que ver con el pensamiento, con nuestra forma de pensar, no de nuestras conductas, porque ya nuestras conductas Dios ya dijo cómo iban a ser. Desde el principio hasta el fin iban a ser malas. Entonces dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dice, ¿no? Así dice la escritura en el Nuevo Testamento. Entonces el hombre tiene que desechar su pensamiento, ¿sí? Para que su confianza esté en Dios, ¿sí? Sigamos leyendo en el versículo 9. Aquí es donde dice la condición de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí dice según su camino. ¿Qué camino es el que tiene el hombre hoy en día? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino tiene el hombre? ¿A Cristo como tal o su propio camino? Lo más común es que el hombre tenga su propio camino. Cuando rechaza la palabra, cuando le hablamos, en vez de recibir, lo que hace es rechazar. Nos tratan de locos, pero obviamente nosotros no estamos locos. Nosotros sabemos qué es lo que estamos hablando, de quién estamos hablando, porque sabemos en quién está nuestra confianza, que es en Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, como dice la Escritura, tiempos peligrosos, el hombre tiene que aprender a desechar su pensamiento, a desechar su justicia, para que pueda recibir la justicia de Dios, para que Dios lo declare justo. Entonces, ¿en quién confiamos? En nosotros, en nuestro hacer, en nuestro comportamiento, en nuestras obras o en la obra de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Bendito en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, benditos son los que confían en Jehová. ¿Sí? Entonces, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto lo está diciendo el Señor, esto lo está diciendo la palabra, no lo estamos diciendo nosotros. Nosotros solamente estamos y tampoco estamos interpretando, porque ese también es un error que a veces intentan interpretar las escrituras conforme a sus pensamientos y lo que hacen es hablar mentira. Aquí está diciendo el Señor que aquellos que confían en Él, aquellos, porque serán como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Entonces, mire qué maravillosa esta palabra, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús cuando hablaba, también Él decía, ¿sí? Él decía que Él vino a dar testimonio de la palabra, ¿sí? Yo vine a dar testimonio de la palabra, de la verdad, así dice Él. Y Él dice, lejos de mí, nada puedes hacer, nada puedes hacer. Así dice el Señor, lejos de mí, nada puedes hacer. A nosotros nos dicen, digamos que antes de recibir la salvación, nos solían decir, deja de hacer esto, deja de beber, deja de fumar, deja de esto, deja de esto, deja de esto, ¿sí? Como si dependiera de nosotros, ¿sí? Entonces, deja de hacer esto, deja de fumar, deja de hacer, o sea, como si dependiera de nosotros. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que confiemos en Jehová, que confiemos en Dios realmente. Y el Señor mismo lo dice, lejos de mí nada podéis hacer. Así dice la Escritura. Entonces, mire, tenemos que tener claro que nuestra confianza tiene que ser en Dios, ¿sí? Porque Él dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él anunció y salvó e hizo ir. ¿Sí? Él fue el que hizo la obra, no nosotros debemos creer que así fue. Ahora miren esto, donde dice aquí en el versículo 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan
se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, mire, ¿cómo somos salvos? Por medio de Dios. Dios nos salva y somos salvos. Y así fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él vino a salvarnos. Su nombre está relacionado con la salvación. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? Así, ese es el significado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner aquí para que no se nos pierda. Vamos a leer, ese es Mateo 1, 21. A mí esta semana me dijeron que tú hablas siempre lo mismo. Yo dije, pero es que vamos a hablar, hablamos del el Evangelio para que las personas sean salvas. El Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo el que cree, sin excepción, a todo el que cree. Entonces, y como dijo Pablo, para mí no es cansón, para mí no es molesto decirle siempre las mismas cosas. ¿Sí? Siempre se las recordaré, dice Pablo. Y dice, y las escribiré para que cuando yo no esté, ustedes las vean, las lean y entiendan. Mateo, Mateo 1:21. Entonces, mire, Mateo 1:21. 21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pero vamos a leer el versículo 20. Vamos a empezar del 20. Aquí nos está hablando de que José quería dejar a María. Quería dejar a María porque pues María apareció embarazada y él no la había tocado. Entonces dice la escritura, como él era justo pensando estas cosas, para no difamarla, pensando en esto, dice, y pensando en el versículo 20 de Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, mira lo que dice, y aquí dice muy cuidadoso. Después analizaremos estas palabras que está diciendo el ángel. Tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces mire que el nombre Jesús viene relacionado con la salvación de los pecados. No, ¿qué significa Jesús Salvador? ¿Pero de qué? No, de la borrachera, de la... Sí, no, eso no tiene nada que ver. Aquí dice claramente de los pecados. Dice la Escritura, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, que cree en su nombre, Jesús Salvador de los pecados, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y ahora miren esto. Terminando el versículo 20, donde dice, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces mire que esto era obra del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Rechazar a Jesús. Y eso no tiene perdón. ¿Sí? No, pero es que cuando hace milagros, aquí está diciendo que lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Es decir, el que rechaza también a Jesús, blasfema, toma la palabra blasfema contra el Espíritu y no tiene perdón. Entonces la pregunta es, ¿creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen que nuestro Señor Jesucristo cuando vino nos dio vida eterna quitando nuestros pecados? Dice la Escritura, y perdonándonos todos los pecados. Y añade, y nunca más me acordaré de sus delitos y transgresiones. Y seré propicio, dice, y seré propicio. Las Escrituras nos dicen que Él también es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. ¿Sí? Entonces todo esto lo está diciendo las Escrituras, pero aún el hombre no confía en Dios, sino que confía es en Él, en sus obras, en su querer hacer, en lo que su conciencia le dice, pero no es su conciencia, es Satanás que le está hablando. Entonces el hombre desecha la palabra y está recibiendo el conocimiento, pero de Satanás, que lo va a llevar a perdición. Pero benditos sean todos aquellos que confían en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, veamos nuevamente el que estamos leyendo. Dice el 8 en Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigarán ni dejarán de dar frutos. Entonces, miren, Dios estaba en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando
al mundo por medio de él, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, ¿sí? Porque Dios vino a dar solución, ¿sí? Solucionar digamos que lo que nos impedía acercarnos a Dios, que era el pecado. Dice, quitándolo del medio, ¿sí? Ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios, ¿sí? Como decía el pastor el domingo, face to face, face to face, ¿cierto? Ya no hay digamos que ya no hay nada que nos impida acercarnos a Dios, ¿sí? Porque Dios quitó el pecado, ya podemos acercarnos a Él, ¿sí? Y pedir todo en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa Salvador de los pecados, ¿sí? Entonces, mire, y quería leer otro, vamos a leer Juan 5. Juan 5, versículo 24. Nosotros entonces sabemos, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito, y es a quitar el pecado, y así lo hizo. Por eso él dijo, consumado es. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, de pecador a justo, como dice Romanos 5:1, que somos justificados por la fe, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo de cierto, de cierto. Cuando dice de cierto, está jurando por sí mismo, o sea, por Dios, por él mismo, porque no hay uno más alto que él, no hay nadie más por encima de él. Entonces dice, de cierto digo, que de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces debemos creer esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo vino, recibió un nombre que dice la Escritura que es sobre todo nombre, ¿sí? Que es sobre todo nombre, ¿sí? El que crea en ese nombre que hemos acabado de leer, que es Salvador de los pecados, cree a esa voluntad o a ese propósito con que Dios el Padre lo envió, ¿sí? Para cargar en él los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron remitidos a él, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí? Hizo la obra, por eso lo oró diciendo, Padre, he hecho tu obra que me mandaste que hiciera, ¿sí? Entonces ahora voy y vendrá por segunda vez, pero vendrá sin relación con el pecado, porque ya lo quitó, ¿sí? Y dice la Escritura en Apocalipsis 3:12, al que vencere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya no vendrá como Jesús Salvador de los pecados, porque ya lo hizo, viene con un nombre nuevo, ¿cierto? Y aquí lo está diciendo, ¿sí? Entonces dice el que venciere. La pregunta es, ¿cómo vencemos? Dice las Escrituras, dice las Escrituras que, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así dice las Escrituras. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, mire, es claro, nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, ¿cierto? No debemos confiar sino en Dios, el cual ya hizo la obra, ¿sí? Envió a su Hijo y en él cargó los pecados de todos nosotros, ¿sí? Entonces, y añade diciendo, y nunca más me acordaré de sus delitos y transgresiones y seré propicio, dice la Escritura, que será propicio, ¿sí? Entonces, el mensaje de hoy es que crean al que Él envió, así dice la Escritura, esa es la voluntad de Dios, que crean al que Él envió, porque Dios en otro tiempo hablaba de otras maneras por medio de los profetas, y sí, pero en estos tiempos habla por medio de su Hijo, el cual constituye heredero de todas las cosas, sí, y el Hijo dice que el que crea en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros debemos desechar nuestra justicia para que podamos recibir la justicia de Dios que es por fe. ¿Sí? Entonces, hermano, digamos que eso es lo que queríamos hablar hoy y lo que hemos venido hablando todo este tiempo, que las personas crean en el Evangelio. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a sabiduría de hombre, sino conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El que crea será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado.
Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito, del Hijo de Dios. Entonces, aquí dice René Cifuentes, nadie será salvo. Bueno, una cosa es lo que diga René y otra cosa es lo que dice la palabra. El que crea será salvo, más el que no crea. ¿Quién le cree a René o a la palabra? Yo le creo a la palabra. Entonces, el que crea será salvo, más el que no crea ya ha sido condenado. Entonces, hermano, vamos a orar para, para cerrar el live y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por este día, por considerar, por permitir considerar tu palabra nuevamente, Señor. Sabemos que hay personas que aún no creen, pero no meditan, no se dan cuenta que si se van de este mundo sin creer en el Evangelio, se perderán eternamente, Señor. Mas aún hay tiempo, Señor. Dales la salvación, ten misericordia de ellos. Quítale ese corazón endurecido para que pueda recibir la salvación, para que no confíen en ellos, para que no confíen en la voz de Satanás, sino en la tuya, Señor, la que dice que tú ya efectuaste la purificación de nuestros pecados, como dice la palabra, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, por el cual nosotros estamos firmes. Nuestra fe está en esa obra que tú consumaste hace 2000 años. Que este es el tiempo del fin, Señor, donde vendrás por aquellas personas que han creído en tu evangelio para ser sacadas y guardadas de la ira que ha de venir sobre todo este mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tengas misericordia de estas personas que aún no creen. Te pedimos también por los hermanos que están en todo el mundo, Señor, que darles esa seguridad, darles esa confianza que es en ti, Señor, que confíen en ti, Señor. Porque como dice tu palabra, serán como árboles plantados a la orilla del río, Señor. Entonces, bendito sea tú, Señor. Gracias por tu palabra y hemos orado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchísimas gracias por el compartir el día de hoy y gracias. Le damos muchísimas gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Y a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido esta palabra considerar su santa palabra, ¿no? Porque es lo más importante y pues espero que esto pueda llegar al corazón de cada una de las personas que todavía no han creído y para los hermanos, para los que ya somos salvos, pues esta palabra llegue. Entonces, bueno, nos veremos el día de mañana. Me toca compartir a mí. Y si no han alcanzado a ver la repetición de este live o llegaron tarde o no alcanzaron, pueden buscar en YouTube, en el buscador Salvador de los Pecados. Así lo pueden buscar y pueden volver a ver este video, esta repetición. Entonces, bueno, aquí alguien dice que la Biblia es para debatir, pero eso es falso. Aquí alguien dice el René. René La quiere saber palabra. quién era la mujer de Caín. René, te hago una pregunta. Si sabes quién es la mujer de Caín, ¿eso te hará salvo de la ira que viene? Definitivamente no, ¿cierto? Así que eso es vano. O sea, esas son cosas que no tienen sentido y que no tienen importancia realmente. La importancia es que creas en el Evangelio, ¿sí? Entonces, quieres debatir contra cosas que no tienen sentido. Entonces, pues aquí no es realmente. Nosotros no debatimos, nosotros anunciamos el Evangelio. Exactamente, nosotros no somos para debatir o para pelear, ah, es que la denominación tal o la religión tal, es que ellos están mal porque ellos predican esto, dicen esto, hablan esto, pero ¿qué tiene importancia pelear con la palabra de Dios? Solamente estaríamos defendiendo nuestra posición, nuestra justicia, lo que pensamos, pero en una predicación como la que estamos haciendo nosotros, nuestra intención no es echarle la culpa a los de la religión X, la religión Y, la religión Z, no, no es echarle la culpa a nadie, sino compartir lo que Dios ha permitido en el día de hoy, lo que Dios nos ha permitido considerar en su palabra. Pero bueno, nos veremos el día de mañana, ya se nos acabó el tiempo. Si tienen una pregunta, me pueden escribir por privado en el perfil principal de TikTok, pueden encontrar mi número y pueden guardar ese número, el contacto, y me pueden escribir por privado cualquier cosa, cualquier pregunta, inquietud, comentario. Allá está, me pueden escribir por privado. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y chao, chao.